Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y así, voy a estar subiendo videos. Recuerden que voy a estar subiendo cada que pueda porque mantener la casa sola es un desmadre. Pero bien, este video se va a tratar sobre las características de los seres vivos. Como sabrán, la materia inerte es algo que está presente en todo el universo. Existen dos tipos de materia, la inanimada, como puede ser un lápiz, borrador o tu teléfono, y la materia viva, u organismos vivos, que pueden ser cualquier ser vivo, como una abeja, un perro, una flor, una planta. Esto puede resultar obvio para ti, para una persona de hoy en la actualidad, pero este no fue el mismo pensamiento de hace algunos años. Es por eso que se identificaron una serie de características de los seres vivos para diferenciarlos, y es de lo que se tratará el video. Veremos las características que se lograron identificar de los organismos vivos que la diferencian de la materia inanimada. Y adicionalmente veremos un poco de historia de esa época. Así que ponte cómodo, agarra una libreta de apuntes, que empieza esta wea. Bueno, en el pasado, más específicamente entre los años 1500 y 1600, existían diferentes pensares acerca de la materia, dividiéndose las opiniones en varios bandos, dentro de los cuales destacaban dos: los que pensaban que la materia viva y la materia no viva eran lo mismo, y los que creían que eran algo completamente diferente. Hablaremos de los que creían que la materia viva y no viva eran lo mismo. A este tipo de personas se les llamó mecanicistas. Poco tiempo después a este pensar se le denominó fisicismo. Esto debido a que los defensores de esta creencia eran en su mayoría físicos. El filósofo francés René Descartes fue un destacado defensor de este punto de vista. Del otro bando estaban los vitalistas, que aseguraban que los organismos vivos poseían ciertas características y propiedades que la materia inerte no tenía. Por lo tanto, los organismos vivos no se podían explicar en simples reglas de física y química. A finales del siglo XIX, Louis Pasteur era uno de los principales vitalistas. Con cada bando con sus opiniones contrarias, la verdadera pregunta era ¿quién tenía la razón? Bueno, a esta pregunta la respondió el biólogo evolutivo de origen alemán Ernst Mayr. No sé cómo se dice, es un nombre alemán, güey, ¿qué esperabas? Él nos decía que ambos bandos tenían puntos acertados y puntos erróneos. Por su parte, los mecanicistas o fisicistas tenían razón en que los organismos vivos no tenían una fuerza vital y que a nivel molecular la vida se puede explicar con principios de física y química. Por otro lado, los vitalistas tenían razón al afirmar que la materia inerte y la materia viva no son lo mismo, sino que la materia viva posee ciertas características que la diferencian de la materia inerte, como pueden ser los programas genéticos, los cuales no se han encontrado en materia inerte hasta la fecha. En sí, los organismos vivos son conjuntos de sistemas anivelados muy diferentes al mundo que conocemos en la materia inanimada. Desde ese entonces ha quedado claro que se deben de tomar acierto tanto del fisicismo como del vitalismo. Esto dio lugar a una nueva opción conocida como organicismo. El organicismo es una especie de paradigma biológico que domina desde 1930, que explica que a nivel molecular la materia viva se puede explicar con los principios de física y química. Pero estos son solo la base de un gran número de sistemas ordenados jerárquicamente, los cuales adquieren propiedades únicas de la materia viva y que jamás se han logrado ver en la materia inerte. Como les comentaba, los organismos vivos poseen ciertas características únicas que lo diferencian de la materia inanimada. Estos son: los organismos vivos tienen una estructura organizada compleja. Los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y transformarlo. Los seres vivos tienen la capacidad de autorregularse. Los seres vivos tienen la capacidad de crecer y desarrollarse. Los seres vivos pueden responder a estímulos del medio ambiente. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN. Los seres vivos, tomándolos como un todo, tienen la capacidad de evolucionar. Explicaré cada uno a fondo, pero si tenían eso de tarea ya se los dije, ¿eh? Así que chao. Bueno, empezamos con la organización compleja. Como sabrán, un organismo vivo es un conjunto de sistemas ordenados jerárquicamente, el cual está basado en la célula como la unidad fundamental de la vida, la cual se divide en procariotas, eucariotas, animal, vegetal, etcétera, etcétera. Si quieren saber más de la célula, la unidad de vida, les tengo un video en mi canal, lo estarán viendo aquí arribita. Seguimos con el metabolismo.
El metabolismo es la capacidad de un ser vivo para intercambiar sustancias con el entorno en el que estás. Un ejemplo común de esto es cuando un animal se alimenta, ingiere comida del exterior y la consume para transformarla en energía. Existen dos tipos de metabolismo: anabolismo y catabolismo. El anabolismo se trata de transformar moléculas sencillas a moléculas más complejas. Un ejemplo de esto es la fotosíntesis, que es llevado por las plantas, en el cual se crean diversas moléculas de glucosa y proteínas a base de los rayos de la luz del sol. Otro ejemplo puede ser el ciclo de Calvin, el cual es llevado por los cloroplastos, orgánulo de la célula vegetal, para transformar las moléculas de dióxido de carbono en moléculas como la glucosa y otras cosas. El catabolismo es el contrario del anabolismo. En lugar de hacer moléculas sencillas a moléculas complejas, transforma moléculas complejas a moléculas más sencillas. Un ejemplo de esto es la digestión, que se encarga de degradar los alimentos que ingerimos a moléculas más fáciles de consumir. Otro ejemplo es la glucosis, que sucede a la misma vez de la digestión. La glucosis es el proceso en el cual se degradan las moléculas de glucosa en moléculas relativamente más simples para dar energía a la célula. Seguimos con la homeostasis. La homeostasis es el proceso de autorregulación que realizan los seres vivos hacia su ambiente. Los ejemplos más claros son la reacción de tu cuerpo ante temperaturas elevadas, como lo son el frío y el calor. En caso de calor, tu cuerpo alertará a las glándulas sudoríparas para que sudes y así te enfríes. En caso de frío, tu cuerpo comienza a temblar para que el movimiento aumente tu ritmo cardíaco y a su vez tu temperatura corporal. Mejor ejemplo no puede haber, la neta, si no entendiste, bro. De plano. Luego seguimos con el crecimiento y desarrollo. Esto es lo más sencillo. Es que todos los seres vivos se desarrollan, aunque cada uno a su manera. Ejemplo, algunos animales aumentan de tamaño, puede ser el caso de los árboles. Otros cambian de color, como los crustáceos. A otros les aparecen rasgos que marcan la madurez, como por ejemplo los cuernos de un venado o el vello en los humanos, entre muchos otros. El chiste es que todos los organismos vivos nos desarrollamos. Capacidad de responder a un estímulo. Todos los organismos vivos han desarrollado órganos sensoriales capaces de responder a cierto estímulo. El ejemplo más claro es nuestra pupila al reaccionar a la luz, dilatándose o contrayéndose. No sé si me explico. Cuando te echan luz en los ojos, tu pupila se hace más chiquita, y cuando deja de haber luz se hace más grande. Esta es una respuesta a un estímulo que es la luz. O también puede ser la típica sensación de congelamiento del cerebro cuando comemos algo frío. Esto es la respuesta del cerebro enviando sangre al cráneo debido a que siente mucho frío en nuestro cuerpo, y él, pensando que se va a morir, envía mucha sangre al cráneo y es lo que hace tu dolor de cabeza. Pero es simplemente una respuesta, un estímulo. Luego tenemos la reproducción. Una capacidad impresionante de los seres vivos es la reproducción, que consiste en generar descendencia a partir de un organismo vivo, el cual heredará información genética que lo hará tener rasgos parecidos dependiendo de la genética, claro, pero ese ya es otro video. Existen dos tipos de reproducción: sexual y asexual. La reproducción sexual es en la cual se requieren dos organismos progenitores, los cuales poseen células reproductoras, las cuales se les denomina gametos. Un ejemplo de los gametos es el óvulo en el caso de la mujer o los espermatozoides en el caso de los hombres. La reproducción asexual solo se requiere un organismo, en el cual engendrará otro a partir de él, ya sea a partir de un fragmento de este o de una división como tal. Después tenemos la evolución, la característica que más ha asombrado de los organismos vivos. Por ejemplo, los organismos vivos que observamos hoy en día son el resultado de 3.800 millones de años, o casi 4.000 millones de años, a lo largo de toda la historia. La fuerza que hace este cambio es la evolución. Permíteme te explico. Un organismo vivo no puede evolucionar de un momento a otro, no es como en Pokémon, que no sé, este viernes voy a evolucionar, no. Es más un ciclo, ni en un ciclo de vida de un organismo puede evolucionar, o sea, ni en toda tu vida vas a evolucionar. La evolución se da cuando nos reproducimos, y no exactamente nuestros hijos, sino a lo largo de las generaciones y generaciones de las especies. La evolución es determinada por la selección natural, que puede ser influida en cambios que hacen la supervivencia y reproducción más cómoda en los organismos. Y esto hace que obviamente los organismos que tengan esta evolución, por así decirlo, logren sobrevivir más que los que no la tienen. Y es por eso que a lo largo de las especies van cambiando, porque las especies que se quedaron normal murieron. Así de sencillo, y es lo cruel de la naturaleza.
Por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar podría ser los pinos, la forma de los pinos. Los pinos es un árbol común y corriente, pero a lo largo de la historia los pinos se hicieron de esta común forma triangular porque lo hace más aerodinámico y menos frondoso. Así la nieve no se queda en sus ramas y el viento no puede hacer que se les rompan. Y esta es la evolución. Los pinos en su momento, había unos que apenas eran triangulares y otros que eran normales. Y los que eran normales llegaba la nieve y les rompían todas las ramas y esos pinos ya valían madres. Y los pinos triangulares seguían vivos y entonces por eso a lo largo de todos los millones de años que pasaron, ahora los pinos son así. ¿Sí me explico? Sí me explico, sí me entiendo, ¿no? Bueno, otro ejemplo puede ser los animales en el frío y en el calor. Si tú prestas atención en dos animales en dos, como podría decirte, temporadas distintas, los animales de frío tienen ciertas características que los hacen pues de frío. Por ejemplo, te podría decir el pelaje más angosto, las patas más anchas, ciertas características que hacen que estos animales lograran sobrevivir en el frío. En su momento, como vuelvo a decir, había de todo, pero estos fueron los que sobrevivieron y fueron dando reproducción más cómoda y con el tiempo fueron los únicos que quedaron. Y esta es la evolución como tal. Bueno, con esto termino de mencionar las características de los seres vivos. Y bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like porque luego no me recomiendan los videos y me quedo solo. Los invito a suscribirse si les gustó el video, a ver el video de la célula y espero que estén bien. Nos vemos hasta la próxima. Chao.